Bueno, a todos muy buenos días. Mi nombre es Diego Barbosa, consultor en sistemas de gestión integrados, sistemas de gestión en seguridad y salud de trabajo. En este momento estoy eh, apoyando y colaborando para FECEDA. Me solicitaron realizar una capacitación para la jornada de formación que ustedes tienen hoy jueves 29 de julio. Por motivos de trabajo no puedo estar con ustedes de manera directa online, pero quería dejarles como este video que se le entrega a Brigitte con el ánimo de contribuir y de aportar en esta jornada. El tema de hoy que vamos a seguir es sobre peligros y riesgos. Quiero aclarar algunos conceptos y cómo es la estructura para poder gestionar los peligros y los riesgos de una organización en temas laborales. La charla se llama Peligros y Riesgos, tiene un tiempo máximo de 45 minutos, 40-45 minutos. El objetivo es recordar conceptos de peligros y riesgos. Eso lo vimos todos los días en nuestra jornada laboral. Las recomendaciones que les menciono es evitar distracciones y preguntas al final. Yo sé que Bri puede responder algunas dudas que se pueden llegar a presentar en algún momento. Entonces, iniciamos. Primero voy a explicar un poco el marco legal que tenemos para poder trabajar el tema de seguridad y salud del trabajo con las normas vigentes que tenemos en nuestro marco. Digamos que uno de los más importantes es la resolución 312 del año 2019. 312 es uno de los más famosos porque regula la implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Define unas fechas, define unos estándares dependiendo del tamaño de la organización, de los sectores. Mencionaba requisitos para empresas pequeñas, requisitos para empresas medianas, requisitos para empresas grandes. En total son como 66 requisitos que hay que cumplir y que de manera periódica serán evaluados. Serán evaluados por el Estado. Algunos pueden ser por intermedio de la ARL en este momento. También tenemos el decreto de 72, que es el decreto único del sector de trabajo. En ese decreto, en el capítulo 6, se habla solo de seguridad y salud de trabajo. Capítulo 6. En ese consolida todo lo que anteriormente teníamos en seguridad y salud de trabajo. Temas de políticas, objetivos, planes de emergencia, procedimientos, identificación de requisitos legales, identificación de peligros y valoración de riesgos, establecimiento de programas, responsabilidades tanto de los empleadores como de los empleados, temas que hay que hacer unas auditorías, una revisión por la dirección, unas acciones correctivas, que hay que investigar cualquier accidente laboral o enfermedad laboral que se llegue a presentar. En fin, ahí está la estructura y con base a eso nosotros trabajamos. Está la resolución 2346 del año 2007. Regula la práctica de exámenes médicos ocupacionales y el manejo de historias clínicas ocupacionales. Ustedes saben que cuando ingresan a una organización se debe realizar un examen médico ocupacional donde se le hace una valoración que está muy relacionado con los riesgos del cargo, ¿sí? Obviamente para un riesgo 1, que es básicamente lo que tenga que ver con la parte administrativa, que usted va a estar muy juiciosito en la oficina o en la casa, es un riesgo mínimo y se establecen unos exámenes.
Pero cuando el riesgo va aumentando y cuando la actividad de pronto genera unos riesgos bastante considerables, por ejemplo, riesgo de trabajo en alturas, pues se aumenta el nivel de exámenes. Entonces, esa resolución, digamos que lo entra a regular. Está el manejo de las historias clínicas ocupacionales. La idea es que solamente los médicos ocupacionales tienen acceso a la información y a la evaluación de la información, ¿sí? O las personas que trabajan en recurso humano o de pronto el tema de seguridad HSQ para determinar ciertas recepciones en las cuales tenemos que estar muy pendientes, no se vayan a incumplir. Está la resolución 4502 del año 2012. Esa regula el procedimiento de requisitos y la renovación de licencias en salud ocupacional. Acaba de salir otra resolución este año, donde menciona cuáles son los requisitos para que la persona que estudie en seguridad sobre el trabajo adquiera una licencia. Y eso depende de la naturaleza de su profesión y del tipo de estudios que haya hecho. Si es técnico profesional, si es tecnólogo, si es un profesional o si tiene alguna especialización, maestría, eso le da el alcance a la licencia en seguridad de trabajo, que básicamente se tramita en una Secretaría de Salud. Está la resolución 1401 que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Marco general es que evidentemente todo accidente laboral se debe reportar a la ARL en menos de 48 horas, se tiene que reportar. Obviamente que cuando se presente ese accidente, el HSQ tiene que involucrarse en ese tema, se reporta a la ARL, se pasa la información, se tramita con la IPS cualquier evaluación médica, se determina si hay necesidad de incapacidad o no. En el caso en que sea grave, se tiene que reportar al Ministerio de Trabajo. Se tiene que elaborar una investigación de las causas del accidente. Tienen más o menos 15 días para poderlo desarrollar y entregar a la ARL. Y de eso se tiene que tener unas lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas se tienen que socializar al resto del personal, especialmente a los que tienen cargos similares, ¿sí? Pues la idea es que no se vuelva a presentar ese tipo de accidentes. Cuando se presenta un accidente laboral o una enfermedad laboral, pues inmediatamente se entra a revisar prácticamente todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Se entra a revisar las matrices, los programas. Si de pronto se presentó alguna falla, se entra a revisar los procedimientos, porque tendríamos que evaluar la eficacia de los controles preventivos, ¿sí? La eficacia de los programas que van orientados a la prevención. La idea es que se reduzca la posibilidad de que se presente un accidente laboral. En ese sentido, se presenta este tema de esta resolución 1401. Está la resolución 1956 del año 2008, el cual prohíbe el consumo de cigarrillo o tabaco en las áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo. Evidentemente, tiene consecuencias cancerígenas y por tal motivo se prohíbe el consumo de cigarrillos en las áreas de trabajo. Ya es fuera de las áreas de trabajo, obviamente cada uno puede realizar esa acción. Lo que sucede es que recomendamos en lo posible que no se haga por temas de salud. Es más, nuestro sistema tiene una política de alcohol, tabaco y drogas, orientada a la prevención, orientada a sensibilizar que no es bueno el consumo de esos productos. Está la resolución 2646 del año 2008, que regula la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y determinación del origen de patologías causadas por el estrés ocupacional.
El año pasado, si no estoy mal, salió otra resolución, pero más como dentro de la estructura en la presentación del informe que tiene que tener los estudios psicosociales. Esta es ya la estructura, digamos que de fondo. Y la idea es que se realice de manera periódica. En ese momento mencionaron uno, ya se hacen, digamos que cada 2 años. Por el tema de pandemia se frenó un poco, digamos que los psicólogos se frenaron un poco para poder realizar esta actividad. Hubo de alguna manera un break en ese sentido. Y ahora están trabajando en el tema de la regulación, en la aplicación de las baterías, que tradicionalmente se hacían las baterías de manera presencial y ahora se está buscando baterías de otra manera, utilizando sistemas de información directas que permitan la tabulación rápida y confiable y segura de la aplicación de las baterías. Bueno, está el decreto 1477 que regula la tabla de enfermedades de origen laboral. Está la ley 1010 del 2006 que regula las medidas de prevención, corrección y sanción de prácticas que constituyen acoso laboral y otro tipo de hostigamientos derivados a la relación de trabajo. En esto hay varios elementos. Bueno, ya tenemos un comité de convivencia laboral que trata legalmente este tipo de situaciones en caso de que se lleguen a presentar. También tenemos una política de acoso laboral. En fin, hay varios elementos que nos permiten ver que estamos progresando para que este tipo de situaciones no se presenten y si se llegan a presentar, sepamos qué hacer en esos casos. Recuerden que cualquier situación de estas que llegue a parar al Ministerio de Trabajo, lo primero que nos van a preguntar es cómo lo tramitaron en el Comité de Convivencia Laboral. Por eso es muy importante ese comité, porque en el momento en que les llegue un caso de esos, hay que hacerlo con la debido juicio y con los protocolos básicos para poder desarrollar esa actividad. Está la resolución 652 del año 2012 y la resolución 1356 del año 2012, donde establece pautas para la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas. El Comité de Convivencia Laboral es un comité más o menos similar al COPAS, al Comité Paritario. Se conforma para 2 años más o menos. También se trata de tener participación directa de representantes de la gerencia, de representantes de los trabajadores. Y básicamente se reúnen cada 3 meses. Digamos que su responsabilidad es darle tratamiento a aquellas situaciones que se pueden presentar en temas de convivencia, por ejemplo, tema de acoso, un problema de diferencias entre compañeros, en fin, ese tipo de elementos. Está la resolución 1565 de año 2014, donde establece la obligación de la elaboración de plan estratégico de seguridad vial para las empresas en el sector público y privado. Con la resolución 0312, prácticamente vinculó el tema de la seguridad vial. Así, la organización no tenga un parque automotor ni presta servicios de transporte. Sus funcionarios sí tienen vehículos, pueden tener motocicletas, bicicletas, vehículos, y es muy importante ir trabajando el tema de la seguridad vial. Bueno, y los demás está la resolución 1409 del año 2012 y la resolución 3368 del año 2014, donde establecen reglamentos de seguridad contra caídas en trabajo en alturas, y ley 1562 del año 2012 regula el sistema de riesgos laborales y otras disposiciones referentes a salud ocupacional. Digamos que es el marco general. Obviamente aquí nos falta la resolución 777 del año 2021, que es donde digamos que actualiza todo la resolución 666 de protocolos de bioseguridad. A diferencia, esta es que ya la 777 está adecuada al tema de apertura,
apertura con seguridad, con bioseguridad a los diferentes tipos de escenarios o eventos que se pueden estar presentando en ese sentido. Quiero aclarar los conceptos de peligros y riesgos, porque siempre pueden presentarse algún tipo de confusión y es muy importante, digamos que aclarar cuándo es un riesgo y cuál es un peligro. El peligro como tal, en teoría, es la fuente de la situación. La fuente, la situación o el acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estas. Voy a dar un ejemplo. Estas tijeras pueden ser peligrosas. Esto puede ser una fuente para herir a alguien o lesionar a alguien. Me puedo lesionar yo, ¿sí? Entonces, estas tijeras, la manipulación de las tijeras es un peligro. Manipular tijeras es un peligro, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el nivel de riesgo en la manipulación de las tijeras. ¿Qué es un riesgo? La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento, es decir, que yo me lesione, me accidente, me corte, o la exposición de peligros y la severidad de la lesión y la enfermedad, que puede ser causada por los eventos y exposiciones. Entonces, el riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ocurra y la severidad de esa ocurrencia. Entonces, ahí determinó, digamos que el nivel de magnitud del riesgo. Entonces, una persona que tenga cierto nivel de experiencia en manipulación del uso de tijeras, pues el nivel de riesgo puede ser mínimo o que no lo haga de manera continua. En cambio, pero existe el peligro. O sea, cuando yo estoy utilizando una máquina, un vehículo, una herramienta, estoy trabajando en ciertas áreas, pues tengo que identificar que subo o bajo escaleras. Ahí puedo identificar peligros. Por eso se llama identificación de peligros. Identificación de fuentes de posibles riesgos. Y después tengo que entrar a valorar de ese peligro qué riesgo se me puede presentar y qué nivel de riesgo se me puede presentar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que uno lo pueda manipular a que una persona o un niño de 5 años lo manipule, ¿sí? O una persona que hasta ahora está utilizando este tipo de herramientas. El nivel de riesgo puede ser mucho más alto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar, porque a partir de eso entramos a gestionar toda la parte de seguridad y de trabajo. Entonces, espero que quede muy claro qué es peligro y qué es riesgo. Recuerden, peligro, fuente. Riesgo es la valoración de la posible consecuencia o que me puede generar ese peligro, ¿sí? Los peligros y riesgos en la ISO 45001. Lo menciono acá porque es la última norma internacional certificable que tiene la ISO. Anteriormente había una norma que se llama la OSAS 18001, que ahora en septiembre ya comienza a perder vigencia y lo reemplaza la ISO 45001. Eso a nivel internacional. Estas normas son voluntarias. Cualquier organización que desee certificarse en esta norma lo puede hacer, pero es totalmente voluntario. Y en esa norma internacional habla sobre peligros y riesgos, también la identificación y valoración de riesgos. En un punto, solicita que se debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Pero lo que me dice la norma es que tenga en cuenta diferentes aspectos donde usted puede identificar peligros, como cuáles: factores sociales, interacción con personas, sitios, actividades rutinarias y no rutinarias. Es decir, si la actividad lo hago todos los días, semanalmente, mensualmente, pero hay una continuidad. O hay actividades que lo hago muy esporádicamente, ¿sí?
muy esporádicamente. Entonces, cuando sucede eso, debo identificar cuáles son las actividades que son rutinarias y cuáles son las actividades que no son rutinarias. Eso me va a ayudar muchísimo a valorar el nivel de riesgo. Los incidentes pasados, si hay antecedentes de que de esa actividad se ha generado algún tipo de accidente o lesión o hasta incidentes. Recuerden que una cosa son accidentes y otra cosa son incidentes. En la legislación laboral en Colombia se hablan de las dos cosas por separado. Accidentes cuando ya hay lesión, cuando hay golpe, cuando se corta, cuando hay un chuzón, fractura, etcétera. Ya ahí ya hay un accidente. Cuando es un incidente, el incidente queda con la intención del golpe o que casi me chuzo, casi me corto, ¿sí? Es como el casi me caigo, ¿sí? O sea, me resbalo y casi me caigo. Entonces ahí vienen los incidentes. Esa es la diferencia entre accidente e incidente. Entonces yo tengo que mirar dentro de la identificación de peligros y valoración de riesgos si se han presentado situaciones similares de esa actividad y que de eso se haya presentado accidentes laborales. Eso obviamente me puede aumentar el nivel de riesgo. Que sí se puede llegar a presentar una situación de emergencia en esa actividad. Para ello, pues necesitaríamos establecer dentro del plan de emergencia, considerar que esa actividad tiene la posibilidad de que se presente una emergencia importante, crítica, y se requiere un manejo diferente y complejo. En la competencia de las personas, si tienen conocimiento para desarrollar las actividades o no tienen conocimiento para desarrollarlas, o las habilidades. Recuerde que la competencia del personal se divide en dos puntos: el grado de conocimiento que tenga y el grado de habilidad que tenga, la destreza que tenga. Entonces, si yo sumo el saber, saber, o sea, si yo tengo el conocimiento, pero también tengo que saber hacerlo, ¿sí? Eso es la parte de las destrezas. Si yo combino eso, yo soy competente. Otras cuestiones también puedo tener en cuenta temas de contexto, interrelación con otras personas, en fin, cambios organizacionales. En el momento en que haya algún cambio organizacional, inmediatamente tengo que hacer una revaloración. Cambios de conocimiento, es decir, si llegó un nuevo equipo y tengo que aprender a manejar ese equipo, un nuevo vehículo, ¿sí? Algún otro elemento que genere un cambio, yo tengo que formarme en eso para evitar algún tipo de riesgo. Eso es lo que básicamente me menciona la ISO 45001 para entrar a considerar los estudios de peligros y riesgos. Y entonces, ¿cómo entramos a hacer esa evaluación? Hay una norma que se llama la norma GTC 45, significa Guía Técnica Colombiana Serie 45, es muy famosa y se utiliza para implementar una metodología de identificación y valoración, especialmente valoración de los riesgos. En esa guía está estructurado los siguientes peligros. El riesgo biológico, el riesgo físico, químico, psicosocial, biomecánico, el tema de las condiciones de seguridad, que son varias: tránsito, locativo, ya lo vamos a mirar, y el tema de fenómenos naturales. El tema de fenómenos naturales. Bueno, así es como lo tiene clasificado esta guía técnica colombiana. Para poder valorar los riesgos, pues esta guía no es de carácter obligatoria. Hay otras opciones en el mercado, pero digamos que esta es la más utilizada para poder realizar valoraciones a los diferentes riesgos. Entonces, se dirán, bueno,
vamos a realizar el tema de la valoración, pero cómo se estructura a nivel general ello. Entonces, lo que hace el Departamento de Seguridad y Salud de Trabajo es establecer un mapa donde considera todos los cargos y todas las actividades que realiza cada uno de los funcionarios y establece algo que se llama matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Ahí se hace, digamos que se establece cuáles son las principales actividades con mayores riesgos altos y qué controles existen, si esos controles funcionan. Después establecemos a partir de ahí una valoración y de acuerdo a esa valoración se establecen unas acciones posteriores en las cuales tiene que orientarse o a su eliminación, a su sustitución o a tener un control de ingeniería, o sea, modificar algo de la infraestructura para minimizar el riesgo, o un control administrativo que prácticamente es como enfatizar más en la capacitación, en el tema de los procedimientos, de metodologías, señalización, advertencias, etcétera. O nos enfocamos en el tema de los elementos de protección personal. Digamos que eso es como la estructura de control posterior que nos pide la norma, la guía. Estableciendo ese cuadro, ese es como el norte, ese es como la base de muchas actividades que tiene el tema de seguridad y salud de trabajo, porque de ahí se desprende algo que definimos los programas de prevención. Esos programas de prevención van orientados a reducir el riesgo químico, a reducir el riesgo biológico, a reducir el riesgo psicosocial, etc. Ahí nos enfocamos. Esos son programas de prevención. Esos programas también tienen que estar totalmente, digamos que documentados. Entonces la idea es implementar esos programas entre el curso del año orientado a prioridades y esas prioridades se identifican en la matriz de peligros y valoración de riesgos. ¿Sí? Y implementando esos programas se va generando unos registros y esos registros nos generan unos datos. Esos datos nos van a permitir establecer unas estadísticas y por medio de esas estadísticas podemos evaluar el nivel de desempeño de la gestión que tenemos frente al tema de seguridad y salud de trabajo. A eso le llamamos índice de desempeño. Y ahí entramos a valorar qué tenemos que hacer ajustes, etcétera. Así es como se gestiona el tema de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en este momento? Digamos que el de ahora el que más se está moviendo es el riesgo biológico, que incluye todo lo que tenga que ver con virus. En este caso, por ejemplo, el COVID es un riesgo biológico, es un riesgo alto que está valorizado como un riesgo alto en todos los cargos porque todos tienen de alguna manera algún tipo de interacción, no solamente con compañeros de trabajo, sino con visitantes, proveedores, etcétera, familiares, en fin. Están las bacterias, ¿sí? Están los hongos que se puede, por diferentes motivos podemos adquirir hongos, riquecias, ¿sí? Eso es cuando tenemos de pronto roedores, hay que tener cuidado en eso. Parásitos, picaduras, puede ser de mosquito, zancudos, en fin. Avispas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Están las mordeduras, desde culebras, perros, en fin. Y o fluidos o excrementos que pueden dejar de pronto algunos animales. De ahí se puede presentar algún tipo de riesgos biológicos, ¿verdad? Hay unos que son letales. Por ejemplo, los virus son letales, ¿sí? Los virus son letales. Los hongos también pueden ser letales, no son muy, digamos, constantes, pero se han presentado casos. Los riquecias, en el año de 1938 se presentó un fenómeno en Toya donde muchas personas murieron
por esta situación, pero no se volvió a presentar en Colombia. Hasta el año 2005 en Villeta, que hubo como unos síntomas, hicieron un estudio y catalogaron que los mismos anticuerpos de las personas se fueron evolucionando, lograron minimizar un poquito o reducir este tipo de riesgos. Obviamente las picaduras, lo que tiene que ver con el tema de mosquitos, zancudos, avispas, eso especialmente en climas cálidos, calientes, por eso es muy importante estar vacunados. La mordedura de serpiente en lo que son en sitios como por ejemplo fincas, en ciertas infraestructuras de industrias, ahí es bastante importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de riesgo biológico. Vuelvo y recuerdo, el más famoso aquí es ahora el COVID. Ya tenemos protocolo de seguridad, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, así se presenten diferentes variantes, como la última, la Delta, que hasta ahora está llegando a Colombia. No sabemos, digamos que su nivel eh, digamos que su nivel de contagio, cómo va, digamos, los diferentes países están tratando de como mirar la posibilidad de hacer refuerzos en vacunación para brindarnos un poquito de esta variante de coronavirus que se está presentando, y es posible que se presente otra variante. Muchos dicen que el coronavirus ya no se va, eso se queda, ¿sí? Entonces, lo importante es seguirnos vacunando, porque eso sí reduce bastante el nivel de consecuencias letales, ¿sí? Que nos podamos contagiar, sí, es posible que nos podamos volver a contagiar, pero la vacuna ayuda muchísimo a minimizar las consecuencias y es muy importante vacunarse. Tan pronto tenga la posibilidad, vacúnese. Está el riesgo físico, ¿sí? Los riesgos físicos ya alteran, digamos que la parte física de nuestro organismo. Por ejemplo, el ruido, los altos ruidos, de pronto la poca iluminación, entonces nos hace hacer un esfuerzo importante visualmente. El tema de la vibración, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un vehículo permanentemente, transportándonos en un tractor, entonces todo el tiempo hay vibración, entonces ahí afecta nuestro organismo, que tengamos temperaturas extremas. Sucede, por ejemplo, cuando estemos permanentemente en una cocina o en alguna actividad industrial, presión atmosférica, cuando estemos al aire libre hay cambios, clima fuerte, ¿sí? Radiaciones ionizantes o radiaciones no ionizantes, que tienen que ver con, uno tiene que ver con el tema de rayos X, de todo lo que refleja, por ejemplo, un computador, ¿sí? Y otro tiene que ver con el tema más al aire libre, por ejemplo, los rayos solares, ¿sí? Entonces, ahí están las diferencias. Entonces, el riesgo físico lo estamos utilizando. Esto se ve mucho también en los cargos, evidentemente administrativos, que son las personas que, por ejemplo, están todo el tiempo en un computador, en un sitio de trabajo. A veces en la oficina pueden tener poca iluminación o no una iluminación adecuada, o hasta en la misma casa, ¿sí? Se pueden llegar a presentar. El riesgo químico está muy relacionado con las sustancias químicas. Se nos puede presentar por medio de polvos orgánicos o inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particular, ¿sí? Entonces, todo eso se puede llegar a presentar. Por ejemplo, un jabón para lavar ropa, ¿sí? Que son en diferentes tipos de forma de producto, en polvo, en líquido, todo eso son sustancias químicas. Todo el material que puede salir de, por ejemplo, de una madera, de un aluminio, de hierro, eh, es de pronto temas naturales, ¿sí?
qué sé yo, por ejemplo, el riesgo químico puede ser partículas de un volcán, etcétera. Son elementos que hay que tener muy presente porque afecta, obviamente, y muchos de ellos lo que generan es una intoxicación inmediata, ¿sí? Monóxido de carbono, en fin, todo eso hay que irlo mirando. El riesgo psicosocial, pues evidentemente es esto, viene mucho del tema de la presión, de tanta pesadera, de las preocupaciones. Eso genera mucho estrés y el estrés le puede generar un dolor de cabeza bastante fuerte, lo puede bloquear, lo puede volver ansioso, puede cometer errores por de pronto ser impulsivo, en fin. Entonces el riesgo psicosocial puede venir por el tema de la misma gestión organizacional, la característica de la misma organización, ¿sí? De pronto algo que tenga que ver con su cultura, características del grupo social, la forma como se interactúa dentro de la organización, las condiciones en las cuales se establecen ciertas tareas, la interrelación con persona-tarea en ese sentido, jerarquía, autoridades y de pronto las jornadas de trabajo que a veces se pueden aumentar y son bastante intensas y eso puede generar un riesgo psicosocial bastante fuerte y ese riesgo pues es bastante mental y tenemos que irlo trabajando porque eso anteriormente se veía eso allá, que eso no se ve en empresas muy difíciles, pero sí se puede estar viendo eh, por medio de la aplicación de las baterías psicosociales podemos determinar el nivel de criticidad en este tipo de riesgos. Está el riesgo biomecánico, de la ciencia de la ergonomía, donde nosotros evaluamos lo que son posturas. Hay muchas personas que ya tienen 8 horas sentados en un computador, 8 horas atendiendo público. Entonces, la postura es muy importante porque si no tenemos una buena postura, va a tener lesiones permanentes, posteriores, eh, osteomusculares. Está el tema, hay que tener mucho cuidado con los cargos que hacen algún tipo de esfuerzo, cargar de pronto eh, o hacer algún movimiento que pueda generar un esfuerzo físico significativo. Los movimientos repetitivos, dentro de las mismas posturas, yo puedo establecer, por ejemplo, escribir en el computador movimientos repetitivos, quitar, poner, alzar, ese tipo de cosas. Eso puede también crear lesiones, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tema de manipulación de cargas, así sea una caja, así sea llevar el archivo de aquí para allá, puedo, si no lo hago de la mejor manera, puedo tener una lesión posterior. Entonces, ahí nos enfocamos en el riesgo biomecánico. Y hay otros riesgos que son los riesgos de condiciones de seguridad, donde reúnen otro tipo de riesgos. Por ejemplo, los riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos cuando yo tengo de pronto la posibilidad de golpearme con una herramienta, con una máquina, o, de pronto estoy con un serrucho y me corto, ahí hay un riesgo, entro a tener un riesgo mecánico. Entonces, básicamente lo que es un golpe, ¿sí? Entrar a tener un golpe por medio de algún elemento o que me llegue a cortar. Está el riesgo eléctrico, obviamente debido a temas eléctricos, una mala toma, un cable, algo por el estilo, se puede llegar a presentar. Riesgo locativo, eso se da mucho en las oficinas por el tema de la organización y distribución de los puestos de trabajo y el tema de los cables. Entonces, cuando yo tengo cierto nivel de desorganización en los puestos de trabajo o no tengo como los espacios para poder transitar, lo más posible es que me pueda tropezar y al tropezarme me puede generar o una caída o un golpe o una lesión. Está el riesgo tecnológico que tiene que ver con los equipos
básicamente o equipos de cómputo o servidores o ese tipo de equipos que me puede generar de pronto una fuga o me puede generar un incendio, en fin, esos son los riesgos. El riesgo de accidente de tránsito, pues para las personas que utilizan moto o vehículos, pues en el momento en que usted se suba a una moto o un vehículo, ya inicia un proceso de riesgo, ¿sí? Y son diferentes variables que hay que tener en cuenta, por eso es clave el tema del programa de seguridad vial, porque así usted tenga muchos años manejando una moto o un vehículo, a veces el exceso de confianza nos puede hacer pasar una mala pasada, una mala situación. Está el riesgo público, que tiene que ver con temas sociales, es decir, por ejemplo, un robo, un atraco, un secuestro, etcétera. Trabajo en alturas, a partir de los 1.5 metros ya es trabajo en alturas y tiene que tener el equipo adecuado para ello. Y espacios confinados son los espacios que están totalmente encerrados. Por ejemplo, entrar a un espacio de tubería o entrar a un espacio totalmente encerrado, ¿sí? Son espacios confinados. Muy bien. Y por último están los riesgos externos. Los riesgos externos, pues, obviamente, se generan por la misma naturaleza, bien sea un sismo, bien sea un terremoto, un vendaval, una inundación, un derrumbe o ciertas precipitaciones. Esos son los riesgos externos que se nos pueden presentar en cualquier momento. Ahorita estamos en época de lluvias bastante, entonces ahí en ciertos barrios, en ciertas partes hay inundaciones, entonces se nos puede llegar a presentar esa situación o por tanta lluvia se nos puede dañar una teja, se nos puede caer una teja, en fin, eso puede llegar a presentarse. Básicamente esto es a nivel general. Quería recordarles lo que tiene que ver con el panorama de riesgos que ustedes pueden tener dentro de sus tareas laborales diarias y también que se está trabajando en eso con el área de seguridad y salud en el trabajo, que ya se tiene prácticamente una matriz haciendo las valoraciones respectivas en cada uno de los cargos y con eso pues vamos a tener la posibilidad de tener unos programas mucho más adecuados, más eficaces y eficientes que nos permitieran seguir avanzando en la seguridad de cada uno de ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo a todos. Recuerden que esto también aplica a los visitantes, a los que de pronto visitan sus instalaciones, que hace parte de nuestra seguridad. O sea, persona que ingresa a nuestra instalación es una persona que está bajo nuestro control y tenemos que también garantizar su seguridad. Les agradezco muchísimo que tengan un resto de día excelente y saludos a todos. Entonces, que tengan una tarde muy, muy, muy segura. Chao.